Hola chicos, en el video de hoy vamos a revisar el sistema inalámbrico de Shure, la serie BLX. Repasaremos las tres versiones que tiene la serie, BLX4, BLX4R y el sistema Dual BLX88. Estas versiones se aplican tanto si buscas un micrófono de mano como el BLX2, como si planeas usarlo con un instrumento como el BLX1, o si planeas usarlo con un micrófono tipo lavalier o de diadema. Todo será igual. Repasaremos aspectos como la configuración, escanear frecuencias, especificaciones y las diferencias entre las distintas versiones que hay, para quién está diseñado y ver cuál es el adecuado para ti, según tu presupuesto y en qué lo usarás. Ok, comencemos con el video. Este es el receptor que no tiene antenas externas. Y este es el transmisor Body Pack. La configuración es bastante simple. Conectas la energía en la parte posterior del receptor y la enciendes en la parte frontal. Conectas un cable XLR o TRS dependiendo a dónde mandarás la señal de salida. Así que si quieres mandar la señal de tu instrumento a un amplificador o algún pedal, deberás enviar la señal desde el conector de 1/4 de pulgada y usa la salida XLR si mandarás la señal hacia tu consola, interfaz o mixer. Y en la parte frontal tenemos el botón de encendido, el botón de canal, el botón de grupo, una pantalla LCD y dos indicadores de LED. El primero es uno de audio que se enciende cuando recibe una señal de audio y el ready que indica si está sincronizado o no con el transmisor. En el transmisor bodypack tenemos lo que es la pantalla LCD que nos muestra en qué grupo y canal está y los dos botones de grupo y canal. Esta flechita nos permite ajustar la ganancia del transmisor hacia el receptor. Si el sonido es demasiado débil o distorsionado, ajustamos la ganancia según sea lo necesario. Recomiendo que lo dejes en el medio. En el caso del micrófono de mano, tienes que abrirlo y puedes modificarlo en 0 dB cuando el puntito está apagado o menos 10 decibeles cuando el puntito está encendido. Esto significa que la salida va a ser menos 10 decibeles. Para cambiarlo tienes que mantener presionado el botón Channel durante un par de segundos y listo. La serie BLX tiene una función Quick Scan. Con solo apretar un botón hará un escáner del entorno para encontrar el canal más limpio sin problemas de RF. En este momento está buscando el grupo y el canal más limpio. Encontró el N9, que es el mejor canal de radiofrecuencia en el lugar en el que yo me encuentro. Esto debes hacerlo cada vez que vayas a un lugar a otro porque el entorno de RF es distinto. Si prefieres cambiar un grupo o canal de forma manual, tienes que mantener presionado el botón de grupo y luego puedes recorrer manualmente por todos los grupos. Por ejemplo, L. También puedes modificar el canal. Mantengo presionado y ahora puedo recorrer manualmente por todos los canales. L7, por ejemplo. Ahora tengo que hacer lo mismo con el transmisor. En el caso del transmisor, ya sea el de mano o el body pack, no tienes que mantener presionado, simplemente presionas el botón de grupo o canal para cambiarlo. La sincronización es de forma manual, así que colocamos el mismo grupo y canal y listo. Cuando están configurados en el mismo canal, este pequeño LED se prende en verde, es decir que están sincronizados el transmisor con el receptor. Así es como sabes si el sistema está sincronizado o no. Por ejemplo, si cambio el transmisor de L7 a L8, el LED de Ready estará apagado. Eso quiere decir que no están sincronizados. Ahora vuelvo a ponerlo en el canal que estaba, L7, y listo, el transmisor y el receptor están sincronizados. Y acá el LED de audio se prenderá cuando obtienes una señal de audio. En las especificaciones técnicas tenemos lo que es el alcance máximo, que es de 91 metros en condiciones ideales. Esto teniendo una línea de vista entre el transmisor y el receptor, donde no existan tantos sistemas inalámbricos que nos generen interferencias, dropouts, intermodulaciones. La respuesta en frecuencias de 50 Hz hasta 15 kHz. La serie BLX transmite en radiofrecuencia analógica. No utiliza transmisión digital como la CLXD, QLXD, etc. Tiene un ancho de banda de sintonización de 24 MHz.
o 30 MHz, esto dependiendo de la región. Básicamente significa el rango de frecuencia, es la frecuencia en la que transmite y recibe. Por ejemplo, uno de ellos opera en el rango de frecuencia de 542 MHz hasta 572 MHz, lo que nos da un ancho de banda de 30 MHz. Ese es el rango de canales diferentes en los que puedes buscar una frecuencia limpia. En mi opinión es un buen número y en la mayoría de las veces podrás encontrar una señal limpia. Y luego tenemos la cantidad de sistemas que puedes usar a la vez. Por banda es de 12 sistemas a la vez y la cantidad de sistemas que puedes usar múltiples bandas es de 18 o 23 dependiendo de la región. Básicamente esto significa que puedes usar hasta 12 de estos a la vez dentro de la misma banda y con varias bandas puedes usar hasta 18. Ahora bien, todo esto depende del entorno inalámbrico en el que estés. A menos que estés en el mejor entorno inalámbrico posible y sin ninguna señal, que es casi imposible, entonces te recomiendo que uses 4 como máximo en la misma banda y 8 en distintas bandas. La duración de la batería del transmisor es de hasta 14 horas, con 2 pilas AA. Esto dependerá del tipo de batería que estés usando y cómo tengas configurado la ganancia. La luz verde significa que está encendido. Si está con luz roja fija, indica que queda menos de 1 hora de batería, así que probablemente deberías cambiar de baterías. Existe una función de bloqueo si no quieres cambiarlo accidentalmente o que alguien lo haga con una mala intención. Solo mantienes presionados ambos botones, grupo y canal juntos, y mira cómo parpadean. Ahora si intento presionar algún botón, simplemente parpadea y no me deja modificar, ya sea el botón de grupo o canal, incluso apagarlo. Así que para desbloquearlo vuelvo a mantener presionado ambos botones hasta que deje de parpadear. Y ahora puedo modificarlo. También puedo hacer esto en el transmisor, aunque no lo recomiendo porque la única forma de modificarlo sería abrirlo, a menos que no tengas una confianza en tu guitarrista o vocalista. Entonces mantengo presionado grupo y canal hasta que empiece a parpadear. Y listo, ya está bloqueado. Y ahora para desbloquearlo vuelvo a mantener los mismos botones y ya puedo modificarlo. Ok, entre los 3 receptores diferentes puedes usar un micrófono de mano o el Body Pack BLX1 con cualquiera de estos. Todos los transmisores funcionarán con todos los receptores, pero en el caso con el receptor existe el BLX4 que tiene antenas internas. El BLX88 es el mismo modelo, pero es un sistema dual, lo que permite usar 2 inalámbricos diferentes en una misma unidad de rack. No tienes que comprar 2 receptores BLX por separado, este ya viene todo incluido. Y finalmente tenemos el BLX4R. Este tiene antenas externas. Recomiendo que si vas a obtener un sistema BLX, que sea el BLX4R, porque siempre será más confiable y más resistente, además que permite montarlo en un rack. Ok, en cuanto a los micrófonos de mano, solo tienes 3 opciones diferentes. Puedes obtener el PG58, que es el nivel más bajo, el SM58, que es un nivel estándar, y también la opción Beta 58. Mi recomendación personal es de que no compres el PG58, gasta un poco más de dinero y compra el SM58. Obviamente todo esto depende de tu presupuesto, pero si puedes permitírtelo comprar, ve por el SM58. Si buscas los modelos para instrumentos, guitarras y cosas así, si tu presupuesto te lo permite, puedes actualizarlo a la versión de rack que cuesta un poco más. El transmisor BLX1 también se puede usar con un micrófono como el Beta 98H, como con un micrófono lavalier o de diadema. La serie BLX funciona muy bien, sin embargo, una vez que empezamos a añadir micrófonos inalámbricos para guitarras, trompetas, sistemas in-ears, como los PCM300 de Shure, la serie G3, G4 de Sennheiser o Audio-Técnica, la serie BLX empieza a fallar. Recuerda que dije antes que se puede usar hasta 23 a la vez, con diferentes bandas. Eso en condiciones ideales. Y cuando tienes tantos sistemas inalámbricos juntos, vas a tener interferencias de radiofrecuencia y eso es para cualquier sistema. Pero si solo vas a usar 1 a 4 o quizás 5, este producto va a ser seguro para ti. Obviamente te puede salir con la tuya, pero eso no te garantiza que funcionará en todas las presentaciones.
Mantén una línea de vista entre el transmisor y receptor y evita colocar el receptor cerca de routers de Wi-Fi. Entonces, ¿para quién se lo recomiendo? Si eres músico y planeas llevarlo a diferentes lugares y conciertos, definitivamente compraría el que tiene antenas externas, el BLX4R. Asegúrate de escanear en cada lugar. Si vas por el micrófono de mano, definitivamente actualizaría al Beta 58. Si lo necesitas para instrumentos, yo me iría por el que tiene antenas externas, el BLX4R. Si necesitas un sistema inalámbrico doméstico, donde se quedará en un solo lugar, como discursos, conferencias, y solo lo necesitas para eso, entonces te funcionará muy bien el BLX4 normal. En lo personal es un sistema fantástico, sea cual sea el uso que le des. Es el nivel de entrada al mundo de los sistemas profesionales y definitivamente vale la pena. Así que es básicamente todo. Gracias por ver el video. Si han usado el sistema BLX, deja un comentario con su experiencia. Gracias de nuevo por mirar el video y nos vemos la próxima.